El lujoso salón de eventos del Hotel Palacio Guadalajara quedó en silencio cuando las puertas de doble hoja se abrieron. Marisol Herrera Vidal avanzó con paso firme, su vestido color esmeralda contrastando con el mármol blanco del piso. A cada lado de ella, aferrados a sus manos, dos pequeños idénticos de 6 años con trajes a juego. El murmullo de los invitados se extinguió como si alguien hubiera apagado un interruptor. Emiliano Montero Quirós, de pie junto al arco floral donde en minutos intercambiaría votos con Valeria Castellanos Mendoza, sintió que la sangre abandonaba su rostro. Sus ojos se encontraron con los de los pequeños, y el reconocimiento fue instantáneo, visceral, como mirarse en un espejo que reflejaba su propia infancia. Marisol se detuvo a unos metros del altar improvisado. Su mirada no era de odio, sino de determinación. El tiempo pareció detenerse mientras los 200 invitados contenían la respiración. «Estos son tus hijos, Emiliano, los que expulsaste de tu vida antes de que nacieran», dijo con voz clara que resonó en cada rincón del salón. La copa de champán que Emiliano sostenía se deslizó entre sus dedos, estrellándose contra el suelo. El tintineo del cristal roto pareció despertar a todos del trance. «¿Qué clase de circo es este?». La voz de Valeria cortó el aire como un látigo, mientras su vestido de diseñador crujía al girar hacia su prometido. «¿Emiliano?». Pero Emiliano no podía apartar la mirada de los niños. Sus ojos, idénticos a los suyos, la forma de sus cejas, incluso el pequeño lunar bajo la oreja derecha que ambos compartían con él. «7 años, Emiliano», continuó Marisol. «7 años en los que no preguntaste, no buscaste, no dudaste de la mentira que te contaron». Un hombre de traje oscuro se acercó discretamente a Emiliano y le susurró algo al oído. Héctor Domínguez Soto, su mejor amigo y socio comercial, intentaba controlar la situación. «Esta mujer está claramente desequilibrada», anunció Héctor con fingida preocupación, dirigiéndose a los invitados. «Seguridad, por favor». 2 hombres de traje avanzaron hacia Marisol, pero se detuvieron cuando ella sacó un sobre de su bolso. «Antes de que me saquen, creo que todos aquí deberían conocer la verdad. Especialmente tú, Valeria». Marisol extrajo unos documentos. «Son los resultados del ADN. Y también algo más interesante, correos electrónicos entre Héctor y Valeria, planeando cómo fabricar pruebas falsas de mi supuesta infidelidad». El rostro de Valeria perdió color. Héctor dio un paso atrás tropezando con una silla. 7 años atrás, en Guadalajara, la brisa cálida de mayo entraba por las ventanas del elegante penthouse en Puerta de Hierro, el barrio más exclusivo de Guadalajara. Marisol, entonces de 28 años, observaba la ciudad desde su terraza, una mano descansando protectoramente sobre su vientre de 4 meses. La vida había sido generosa, casada con Emiliano Montero, heredero del imperio farmacéutico Laboratorios Montero, terminando su doctorado en bioquímica, y ahora, esperando lo que los médicos confirmaron, serían gemelos. El sonido de la puerta principal la sacó de sus pensamientos. Emiliano nunca llegaba tan temprano. Algo andaba mal. «¿Cómo pudiste?». La voz de Emiliano resonó en el apartamento antes de que ella pudiera verlo. Cuando apareció en la terraza, su rostro estaba transformado por la ira, irreconocible para ella. «¿De qué hablas, Emiliano?». «De esto». Arrojó su teléfono sobre la mesa de cristal. En la pantalla, mensajes de texto entre ella y un número desconocido. Mensajes íntimos, explícitos, que supuestamente probaban una aventura. «Estos mensajes son falsos», dijo Marisol, sintiendo que el suelo se movía bajo sus pies. «Yo nunca escribí esto. Nunca traicionaría lo nuestro. ¿También son falsas las fotos?». Emiliano desplazó la pantalla mostrando imágenes de ella entrando a un hotel. «Fui a una conferencia en ese hotel, tú lo sabías. Estaba con colegas de la universidad». «¿Y este hombre?». Mostró otra foto donde ella abrazaba a un hombre. «Es el doctor Ordóñez, mi asesor de tesis. Lo conoces, Emiliano. Estuvimos en su casa para cenar el mes pasado». Pero Emiliano no escuchaba. Algo o alguien había plantado una semilla de desconfianza tan profunda que su razón estaba nublada. «Quiero que te vayas», dijo con frialdad. «Hoy mismo».
Estoy embarazada de tus hijos, Emiliano. ¿Míos? ¿Estás segura? Su risa fue amarga. ¿O tampoco sabes quién es el padre? Esas palabras cayeron como un bloque de hielo entre ellos. Marisol sintió algo romperse dentro de ella. No solo su corazón, sino su fe en el hombre que amaba. «Si me echas ahora no habrá vuelta atrás», dijo con una calma que ni ella sabía que poseía. «Mi abogado te contactará. No quiero verte cuando regrese». Héctor apareció en la puerta de la terraza, como si hubiera estado escuchando. «Te llevaré a un hotel, Marisol, para que puedas organizar tus cosas». Mientras Emiliano se encerraba en su despacho, Marisol tomó lo esencial: documentos, algo de ropa, las ecografías de los bebés. No lloró, no suplicó. La dignidad sería su único equipaje permanente de ahora en adelante. En el auto, Héctor condujo en silencio por unos minutos. «Siempre supe que no era suficiente para él», dijo finalmente, con una sonrisa apenas disimulada. Una becaria universitaria casando a un montero. Era cuestión de tiempo. Marisol lo miró comprendiendo de golpe. «Fuiste tú. Tú fabricaste esos mensajes». Héctor no respondió, pero su expresión lo decía todo. «Déjame aquí», exigió Marisol. «¿En medio de la avenida? Déjame aquí o gritaré que me estás secuestrando». Héctor detuvo el auto bruscamente. «Como quieras, pero te advierto algo. Si intentas contactar a Emiliano, me aseguraré de que pierdas más que su apellido». Marisol bajó del auto en la transitada avenida Vallarta, con una maleta pequeña y la certeza de que no podía permanecer en Guadalajara. No con Héctor dispuesto a todo para mantenerla alejada. No con el poder de los Montero para aplastarla. Esa noche, en un hotel modesto pagado con sus últimos ahorros, tomó una decisión. Iría a Mérida, donde una antigua compañera de universidad dirigía un programa de investigación. Lejos, muy lejos de Guadalajara y sus torres corporativas, donde el apellido Montero aparecía en letras doradas. Un mes después, Marisol limpiaba los pasillos de la Facultad de Química de la Universidad Autónoma de Yucatán. Su vientre ya prominente dificultaba agacharse para recoger los papeles que los estudiantes dejaban caer. El calor húmedo de Mérida era implacable, tan diferente al clima templado de Guadalajara. Su amiga había intentado conseguirle un puesto de investigadora, pero las presiones desde Guadalajara cerraron esa puerta. Alguien había llamado, mencionando un escándalo de infidelidad, cuestionando su integridad académica. La única oportunidad había sido este trabajo nocturno como personal de limpieza, gracias a un supervisor compasivo que no hizo preguntas cuando ella ocultó su embarazo en la entrevista. Cada noche, mientras limpiaba los laboratorios y salones vacíos, Marisol estudiaba los apuntes dejados en los pizarrones: ecuaciones químicas, fórmulas farmacológicas, notas de investigación. Su mente seguía hambrienta de conocimiento, incluso cuando su cuerpo estaba agotado por el trabajo físico y el embarazo. Fue así como el doctor Javier Ordóñez Ruiz la encontró una noche, corrigiendo con un marcador una compleja ecuación bioquímica que un profesor había dejado mal resuelta en la pizarra. «Estás agregando un radical hidroxilo donde no corresponde», dijo una voz a sus espaldas. Marisol se giró sobresaltada, sintiendo el peso de su vientre como un recordatorio de su vulnerabilidad. «Lo siento, no debí tocar el pizarrón», se disculpó bajando la mirada. «No, tienes razón», respondió el hombre de cabello entrecano y gafas de montura gruesa. «La ecuación estaba mal, pero tu corrección también tiene un error». Se acercó y tomó el marcador, ajustando una molécula. «¿Ves? Ahora está balanceada». Marisol observó la ecuación y asintió. «Tiene razón. No consideré la estabilidad del compuesto en un pH ácido». El doctor Ordóñez la miró con sorpresa. «No eres una simple persona de limpieza, ¿verdad?» «Lo soy ahora», respondió ella con dignidad. «Pero antes estudiaba un doctorado en bioquímica farmacéutica en Guadalajara». «¿Y cómo terminaste limpiando salones en Mérida?» Marisol dudó. «La vida da giros inesperados, doctor». Él observó su vientre y luego sus ojos, reconociendo en ellos una inteligencia y determinación poco comunes. «¿Te gustaría asistir a mis clases?», preguntó de repente. «No oficialmente, claro, pero podrías sentarte al fondo mientras limpias».
Por primera vez en meses, Marisol sintió que se abría una pequeña puerta de esperanza. No tengo cómo pagarle. Considéralo un intercambio. Tú limpias mi laboratorio y yo te doy acceso al conocimiento. Y quizás con el tiempo encontremos una solución más permanente. Así comenzó la nueva vida de Marisol en Mérida. Durante el día dormía en un cuarto compartido de un albergue para mujeres en situación vulnerable. Por las noches limpiaba y estudiaba, preparándose no solo para el nacimiento de sus hijos, sino para el renacimiento de sus sueños profesionales. Mientras tanto, en Guadalajara, Emiliano Montero firmaba un contrato millonario con una farmacéutica internacional. A su lado, Héctor Domínguez sonreía, satisfecho con el rumbo que tomaban los eventos. Y en un elegante restaurante del centro, Valeria Castellanos, entonces relacionista pública de Laboratorios Montero, estudiaba cuidadosamente a su jefe, calculando cada paso para convertirse en algo más que una empleada. Ninguno de ellos imaginaba que, 7 años después, sus caminos volverían a cruzarse de la manera más dramática, en un salón de eventos, frente a la alta sociedad de Guadalajara, con 2 pequeños de ojos idénticos como testigos silenciosos de la verdad. El Hospital General de Mérida resplandecía bajo el inclemente sol yucateco. En la sala de maternidad, Marisol se aferraba a las barras de la cama, mientras otra contracción la atravesaba como un rayo. Estaba sola. La enfermera que la atendía le daba ánimos mecánicamente, con la rutina de quien ha visto cientos de partos. «Puja una vez más», indicó la doctora entre sus piernas. «Ya veo la cabeza del primero». Marisol reunió las pocas fuerzas que le quedaban. Después de 18 horas de labor, su cuerpo estaba al límite, pero su voluntad permanecía inquebrantable. El llanto del primer bebé llenó la sala, seguido 20 minutos después por el de su hermano. 2 varones perfectamente sanos, anunció la doctora colocando a los pequeños sobre su pecho. ¿Ya decidiste sus nombres? Marisol observó a sus hijos con una mezcla de asombro y determinación. En sus rostros diminutos podía ver rasgos de Emiliano, la forma de la nariz, la curva de las cejas. «Diego y Daniel», respondió con voz débil pero segura. «Diego y Daniel Herrera». La doctora la miró con curiosidad. «¿No llevarán el apellido del padre?» «No hay padre», contestó Marisol protegiendo instintivamente a sus bebés. «Solo estamos nosotros 3». 3 días después, Marisol salió del hospital con sus gemelos envueltos en las mantas donadas por el programa social del hospital. El albergue para mujeres donde había estado viviendo no permitía niños, y la pequeña reserva de dinero que había logrado ahorrar de su trabajo como limpiadora apenas alcanzaría para unas semanas de renta en el lugar más modesto. Doña Concepción Vega, una mujer mayor que vendía tamales frente al hospital, la observó mientras Marisol intentaba orientarse bajo el sol abrasador, con sus bebés y una bolsa de pertenencias. «¿A dónde vas con esas criaturas recién nacidas con este calor, muchacha?», preguntó la mujer, con una mezcla de reproche y preocupación. «Busco un lugar para quedarnos», respondió Marisol, el cansancio evidente en su voz. Doña Concepción la evaluó con mirada experta. «¿Tienes familia aquí?» «No, señora». «¿Y el padre de las criaturas?» «No está con nosotros», la anciana suspiró. «Tengo un cuarto en el patio trasero de mi casa. Es pequeño pero limpio. Puedes quedarte ahí mientras encuentras algo mejor. A cambio, me ayudarás con los tamales por las mañanas». Así fue como Marisol y sus gemelos encontraron su primer hogar en Mérida. Un cuarto de servicio reconvertido, con piso de cemento pulido, paredes encaladas y un pequeño baño. El techo de lámina amplificaba el sonido de la lluvia, y en las noches calurosas era imposible dormir sin mantener la puerta abierta para la ventilación, pero estaban a salvo. Cada madrugada, mientras los bebés dormían sobre un colchón en el suelo, Marisol ayudaba a doña Concepción a preparar la masa para los tamales. Sus manos, antes acostumbradas a manipular tubos de ensayo y pipetas, ahora amasaban y extendían con precisión científica. Nunca había visto a alguien medir con tanta exactitud la harina y la manteca, comentó doña Concepción una mañana. «Pareces farmacéutica y no tamalera». «Estudié química», respondió Marisol con una sonrisa cansada. «La cocina no es tan diferente a un laboratorio.
Cuando los gemelos cumplieron 2 meses, Marisol regresó a su trabajo nocturno en la universidad. Con el permiso de doña Concepción, llevaba a los bebés con ella, instalándolos en un rincón del cuarto de limpieza, mientras trapeaba pasillos y limpiaba aulas. Fue una noche de octubre, cuando el aire comenzaba a refrescar ligeramente, que el doctor Ordóñez la encontró alimentando a uno de los gemelos mientras vigilaba al otro. Todo esto mientras intentaba estudiar unos apuntes de química orgánica avanzada que había rescatado de la basura. «Marisol», dijo el profesor sorprendido, «no sabía que ya habías tenido a tus bebés». Ella se sobresaltó, intentando cubrir a Diego mientras amamantaba. «Lo siento, doctor. Sé que no debería tenerlos aquí, pero no tengo con quién dejarlos». El doctor Ordóñez observó la escena. Una mujer agotada pero determinada, estudiando en condiciones imposibles, negándose a renunciar a su intelecto mientras luchaba por la supervivencia básica. «¿Has pensado en retomar tus estudios formalmente?», preguntó, sentándose frente a ella. Marisol rió sin humor. «¿Con 2 bebés, sin dinero y limpiando pisos para sobrevivir? No, doctor, no he tenido tiempo de planear mi regreso triunfal a la academia». «Hay becas para madres solteras», insistió él. «Y podrías empezar como mi asistente de investigación. El pago no es mucho, pero es mejor que limpiar baños». Marisol miró a sus hijos. Diego se había quedado dormido en su pecho. Daniel observaba todo con sus ojos enormes, idénticos a los de Emiliano. «¿Por qué me ayudaría?», me preguntó con cautela. «Porque el talento como el tuyo no debería desperdiciarse», respondió el profesor con simpleza. «Y porque hace 20 años mi hija se encontró en una situación similar. Alguien la ayudó. Ahora dirige su propio laboratorio en Monterrey». 2 semanas después, Marisol comenzó como asistente en el laboratorio del doctor Ordóñez, quien había arreglado para que pudiera traer a los gemelos. Una estudiante de último año que vivía cerca aceptó cuidarlos algunas horas a cambio de tutoría en química orgánica. Los primeros meses fueron brutales. Marisol dormía apenas 4 horas fragmentadas entre las necesidades de los bebés. Sus manos estaban agrietadas por los químicos del laboratorio y los jabones con los que seguía ayudando a doña Concepción por las mañanas. Sus ojos ardían por leer artículos científicos en la penumbra para no despertar a los niños. Pero algo dentro de ella se había fortalecido. Cada obstáculo que superaba, cada noche sin dormir, cada fórmula que dominaba, era una pequeña victoria, una declaración silenciosa de que Marisol Herrera no sería borrada de la historia por una mentira. En Guadalajara, mientras tanto, Emiliano Montero se sumergía en el trabajo para olvidar. Los laboratorios Montero se expandían agresivamente, adquiriendo pequeñas empresas farmacéuticas y biotecnológicas. Héctor Domínguez, ahora su mano derecha, le aconsejaba cada movimiento, cada adquisición. «Necesitamos diversificar», insistía Héctor durante una reunión de directorio. «Las patentes tradicionales no son suficientes. Debemos explorar terapias innovadoras». «Mi padre construyó este imperio con medicamentos genéricos accesibles», respondió Emiliano, el cansancio evidente en su rostro. «No quiero convertir Montero en una de esas corporaciones que lucran con enfermedades raras». «Tu padre pertenecía a otra época», intervino Valeria Castellanos, ahora directora de marketing. «El mundo ha cambiado. O nos adaptamos o morimos». Emiliano observó a la elegante mujer que había estado insinuándose en su vida durante el último año. Su frialdad calculadora debería repelerlo, pero había algo reconfortante en su absolutismo. Ninguna ambigüedad moral, ningún espacio para traiciones o decepciones como las que había sufrido con Marisol. «Investiguen terapias innovadoras», concedió finalmente. «Pero quiero que cualquier desarrollo mantenga precios accesibles. Es una línea que no pienso cruzar». Héctor y Valeria intercambiaron miradas. La transformación de Emiliano en un hombre cínico y controlador estaba casi completa, pero aún quedaban rastros de idealismo que debían ser erradicados. «Por cierto», mencionó Héctor casualmente mientras recogía sus documentos, «¿supiste algo más de Marisol?». El rostro de Emiliano se endureció. «Te prohibí mencionar ese nombre. Solo preguntaba. El detective que contrataste dejó de buscarla hace tiempo, porque yo se lo ordené. No quiero saber dónde está ni con quién.
No quiero saber si esos niños son míos o no. Ese capítulo está cerrado. Pero en sus pesadillas, Emiliano seguía viendo el rostro de Marisol el día que la echó. No había llorado, no había suplicado. Solo lo había mirado con una mezcla de incredulidad y decepción que lo perseguía hasta el presente. En Mérida, la vida de Marisol seguía su curso. Cuando los gemelos cumplieron 1 año, consiguió una beca para madres solteras que le permitió matricularse oficialmente para completar su doctorado. Se mudó con los niños a un pequeño apartamento cerca de la universidad, donde el ruido de la calle arrullaba a los gemelos por las noches. Doña Concepción seguía formando parte de sus vidas, visitándolos los domingos con tamales y contando historias yucatecas a los pequeños, que ya comenzaban a balbucear sus primeras palabras. «Mamá», decía Diego aferrándose a la pierna de Marisol, mientras ella intentaba redactar un informe. «Agua», pedía Daniel, ya mostrando un vocabulario ligeramente más avanzado que su hermano. Ambos eran idénticos físicamente, pero distintos en temperamento. Diego era observador y cauteloso, mientras Daniel se lanzaba sin miedo a explorar cada rincón. Marisol veía en ellos reflejos de sí misma y de Emiliano, mezclados en proporciones cambiantes según el día. «Necesitan una figura paterna», comentó doña Concepción un domingo, mientras observaba a los niños jugar con bloques de madera. «Tienen a la doctora Ordóñez», respondió Marisol, refiriéndose a la esposa del profesor, quien se había encariñado con los gemelos. «Y al propio doctor. Muchos niños crecen felices sin un padre». «¿Y qué pasó con el verdadero? ¿Le dijiste sobre los niños?» Marisol tensó la mandíbula. «Me acusó de infidelidad cuando estaba embarazada. Me echó a la calle sin escuchar mis explicaciones. No sabe de ellos y es mejor así». La anciana suspiró. «Los secretos son como la leche agria, mija. Con el tiempo, siempre salen a la superficie y dejan mal sabor». Pero Marisol había decidido proteger a sus hijos por encima de todo. Si algún día conocían a su padre, sería cuando tuvieran edad suficiente para entender la complejidad de la situación y cuando ella misma estuviera en posición de fortaleza, no de vulnerabilidad. Cuando los gemelos cumplieron 2 años, Marisol defendió exitosamente su tesis doctoral, convirtiéndose en la doctora Herrera. El doctor Ordóñez la contrató inmediatamente como investigadora asociada en un proyecto financiado por el gobierno para desarrollar tratamientos más accesibles para enfermedades tropicales. «Tienes un don para la formulación», le comentó el doctor Ordóñez después de que ella modificara una molécula para mejorar su biodisponibilidad. «Podrías revolucionar el campo si tuvieras los recursos adecuados». Fue entonces cuando Marisol comenzó a soñar con tener su propio laboratorio algún día. Un lugar donde la ciencia sirviera para ayudar a personas como las que había conocido en el albergue, como doña Concepción con su diabetes mal controlada por falta de acceso a medicamentos de calidad. Un sábado por la mañana, mientras revisaba literatura científica en la pequeña biblioteca universitaria, Marisol se topó con un artículo que la dejó helada. Era una revisión de patentes farmacéuticas recientes, y entre ellas destacaba una desarrollada por Laboratorios Montero, un tratamiento innovador para la diabetes tipo 2, utilizando una modificación molecular que ella reconoció inmediatamente. Era el proyecto en el que había trabajado con el doctor Ordóñez antes de su matrimonio con Emiliano, una investigación que había quedado inconclusa cuando ella dejó Guadalajara, pero cuyos apuntes preliminares había conservado en un cuaderno que luego quedó olvidado en el penthouse que compartía con Emiliano. «No puede ser», murmuró leyendo los detalles. La patente estaba a nombre de Emiliano Montero y Héctor Domínguez. No había mención alguna al doctor Ordóñez ni a la investigación original. Con manos temblorosas, Marisol imprimió el artículo. Esto no era coincidencia. Alguien había tomado su trabajo, lo había completado, y ahora estaba generando millones con él sin reconocer las contribuciones originales. «¿Estás segura?», preguntó el doctor Ordóñez cuando ella le mostró el artículo en su oficina. «Las modificaciones moleculares a veces pueden parecer similares sin serlo realmente». «Es nuestro trabajo, doctor. Mire la estructura base, el grupo funcional en posición para... Incluso la notación es idéntica a la que usábamos en nuestros apuntes».
El profesor estudió las imágenes con atención. Parece que tu exmarido ha estado ocupado. No creo que haya sido él directamente, reflexionó Marisol. Emiliano nunca entendió realmente la parte científica del negocio. Siempre fue más un gestor. Debe haber sido Héctor. Siempre estuvo celoso de mi relación con Emiliano y tenía acceso a todo en el penthouse. ¿Qué piensas hacer? Marisol miró por la ventana de la oficina. En el pequeño parque frente al edificio, la esposa del doctor Ordóñez jugaba con Diego y Daniel. Ahora dos niños vivaces e inteligentes que comenzaban a formular preguntas sobre el mundo que los rodeaba. Nada por ahora, respondió finalmente. No tengo recursos para luchar contra Laboratorios Montero en una batalla legal. Pero esto confirma lo que siempre sospeché. Héctor estaba detrás de todo. Y algún día, cuando esté preparada, ajustaremos cuentas. Lo que Marisol no sabía era que ese día llegaría antes de lo que imaginaba, y que el camino hacia la verdad estaría pavimentado con sacrificios que pondrían a prueba cada fibra de su ser. 3 años después del descubrimiento de la patente robada, Marisol observaba con orgullo el letrero recién instalado en la entrada del pequeño almacén reconvertido. Herrera Biofarma. Soluciones accesibles. Lo que había comenzado como un sueño imposible era ahora una realidad tangible. Con un préstamo del Fondo Yucatán para emprendedores, ahorros minuciosamente acumulados y la inversión de Rodrigo Cámara, un empresario local que había quedado impresionado por su propuesta, Marisol había fundado su propia empresa farmacéutica. No era grande ni lujosa como Laboratorios Montero, pero era suya, y más importante aún, estaba fundamentada en principios que ningún robo podría arrebatarle. Ciencia accesible para quienes más la necesitaban. «Mami, mira». Diego, ahora de 5 años, corría entre las cajas de equipos recién desembalados. «Este microscopio es igual al de mi libro». Daniel, más cauteloso pero igualmente curioso, examinaba los estantes vacíos que pronto albergarían reactivos y compuestos. «¿Aquí vas a hacer medicinas?» Marisol se agachó para quedar a la altura de sus hijos. «Sí, mi amor. Aquí vamos a crear medicinas para personas que no pueden pagar las caras». «¿Como las de la abuela Concepción?», preguntó Diego, refiriéndose a los costosos tratamientos para la diabetes que la anciana a veces debía saltarse por falta de recursos. «Exactamente», asintió Marisol, sorprendida por la perspicacia de sus pequeños, «para que personas como ella no tengan que elegir entre comprar comida o medicinas». El doctor Ordóñez entró cargando una caja de instrumentos de laboratorio. A sus 60 y tantos años, el profesor seguía teniendo la energía de un hombre mucho más joven, especialmente cuando se trataba de ciencia. «Marisol, la universidad confirmó que prestarán el equipo de cromatografía hasta que podamos comprar uno propio», anunció con evidente satisfacción. El doctor Ordóñez había pedido una excedencia para unirse al proyecto de su antigua estudiante, convencido del potencial de Herrera Biofarma. «Gracias, doctor. No estaríamos aquí sin usted». «Tonterías. Este es tu logro, Marisol. Yo solo estoy disfrutando del viaje». La pequeña empresa comenzó a tomar forma rápidamente. El espacio se dividió en áreas de investigación, desarrollo, un minúsculo laboratorio de producción para lotes de prueba y una oficina donde Marisol y el doctor Ordóñez planeaban su estrategia comercial. Los gemelos pasaban las tardes después de la escuela en un rincón acondicionado con libros y juguetes educativos. A veces, Marisol los incluía en experimentos sencillos, alimentando su curiosidad científica. Diego mostraba particular interés por la química, mientras Daniel prefería dibujar planos de máquinas imaginarias. «Son brillantes», comentó Rodrigo Cámara durante una visita. «Se nota que son hijos tuyos». «Y de su padre», añadió Marisol automáticamente, sorprendiéndose a sí misma. Rara vez mencionaba a Emiliano, pero conforme los niños crecían, los parecidos se hacían más evidentes. No solo en lo físico, sino en gestos, en la forma determinada en que Daniel enfrentaba problemas, o en la intuición empresarial que Diego ya mostraba cuando jugaba. «¿Alguna vez hablas con ellos sobre él?», preguntó Rodrigo con cautela. «Solo lo básico, que existe, que no está con nosotros por circunstancias complicadas. No quiero mentirles,
pero tampoco quiero que crezcan pensando que fueron abandonados o no deseados. ¿Y él sabe sobre ellos? Marisol sacudió la cabeza. No. Y por ahora prefiero que siga así, al menos hasta que Herrera Biofarma esté consolidada. Lo que Marisol no confesaba, ni siquiera a sí misma, era el miedo, no a Emiliano directamente, sino al poder de los Montero. Si Emiliano descubría a los gemelos y decidía reclamarlos, ¿qué posibilidades tendría ella, una científica con una empresa incipiente, frente al imperio farmacéutico de los Montero con sus ejércitos de abogados? El primer año de Herrera Biofarma estuvo lleno de obstáculos. Proveedores que se negaban a venderles ingredientes activos por no cumplir con los volúmenes mínimos. Distribuidores que preferían trabajar con laboratorios establecidos. Funcionarios que retrasaban permisos, insinuando que una contribución aceleraría los trámites. Es como si alguien estuviera poniendo piedras en nuestro camino deliberadamente, comentó el doctor Ordóñez después de que un tercer proveedor cancelara una orden sin explicación. Marisol sospechaba lo mismo, pero no tenía pruebas. ¿Sería posible que Héctor o incluso el propio Emiliano supieran de su empresa y estuvieran saboteándola? ¿O era simplemente la realidad de ser una emprendedora mujer en un campo dominado por corporaciones gigantes? La solución llegó de manera inesperada. La Universidad Autónoma de Yucatán, donde Marisol seguía dando algunas clases, ofreció una alianza. Herrera Biofarma podría utilizar sus laboratorios e infraestructura a cambio de que todas sus investigaciones fueran publicadas en acceso abierto y que ofreciera prácticas a estudiantes destacados. Significa renunciar a patentes exclusivas, explicó Marisol a Rodrigo. Cualquier fórmula que desarrollemos podrá ser utilizada por otros, siempre que nos den crédito. Reducirá nuestras ganancias potenciales, respondió el socio frunciendo el ceño, pero garantizará que nuestros medicamentos lleguen a más personas y nos dará acceso inmediato a equipo que tardaríamos años en poder comprar. El modelo de negocio de Herrera Biofarma se transformó. En lugar de competir directamente con los gigantes farmacéuticos, se convertirían en un laboratorio de innovación abierta, desarrollando mejoras a fórmulas existentes para hacerlas más económicas y accesibles. Sus ingresos vendrían de la producción de lotes especializados, consultoría científica y programas educativos. No sería un camino hacia la fortuna, pero era sostenible y, sobre todo, fiel a los principios de Marisol. El primer gran éxito llegó con la reformulación del tratamiento para diabetes tipo 2 que habían robado de sus apuntes. Marisol y el doctor Ordóñez trabajaron durante meses para crear una variante que, si bien utilizaba la misma base molecular, incorporaba un sistema de liberación controlada que reducía los efectos secundarios y permitía una dosificación menor. Es técnicamente una fórmula nueva, explicó el doctor Ordóñez. No infringe la patente de Montero, pero ofrece beneficios superiores a un costo potencialmente menor. Cuando publicaron sus hallazgos en una revista científica de acceso abierto, la comunidad médica tomó nota. Pequeños laboratorios en México y otros países latinoamericanos comenzaron a implementar la fórmula, ofreciendo alternativas accesibles al costoso medicamento de Laboratorios Montero. En Guadalajara, Héctor Domínguez arrojó la revista contra la pared de su oficina. Maldita sea. ¿Cómo es posible que una empresa de garaje en Mérida esté amenazando nuestras ventas? Valeria Castellanos, ahora directora de Desarrollo de Negocios de Laboratorios Montero, examinó el artículo con más calma. Marisol Herrera, leyó en voz alta. ¿Por qué me suena ese nombre? Héctor palideció ligeramente. Era la esposa de Emiliano, la que lo engañó cuando estaba embarazada. Valeria alzó una ceja perfectamente delineada. La que desapareció hace... ¿qué? 5 o 6 años. Algo así, respondió Héctor con falsa indiferencia. No sabía que había terminado su doctorado. Y ahora dirige una empresa farmacéutica que está publicando mejoras a nuestra fórmula estrella, completó Valeria, una sonrisa calculadora formándose en su rostro. ¡Qué interesante coincidencia! Deberíamos demandarlos por infracción de patente, sugirió Héctor. No hay caso. Han sido inteligentes. La fórmula es técnicamente diferente. Valeria hojeó el artículo.
Además, una demanda solo les daría publicidad. No, necesitamos otra estrategia. ¿Cuál? Primero, averiguar todo sobre esta mujer y su pequeña empresa. Luego, decidir si compramos su lealtad o eliminamos la amenaza. Lo que ninguno de los dos sabía era que Emiliano Montero, en la privacidad de su oficina, también había leído el artículo. A diferencia de ellos, su reacción había sido más compleja. Sorpresa al ver el nombre de Marisol después de tanto tiempo. Admiración profesional al analizar la elegancia de la solución química propuesta. Y enterrado bajo capas de amargura y desconfianza, un destello de duda sobre lo que realmente había sucedido años atrás. En Mérida, ajena a los remolinos que su publicación había causado en Guadalajara, Marisol enfrentaba otro tipo de desafío, la curiosidad creciente de sus hijos sobre su padre. Todo comenzó con un proyecto escolar sobre árboles genealógicos. La maestra, sin malicia pero con poca sensibilidad, había asignado a los alumnos de primer grado la tarea de dibujar a sus familias, incluyendo abuelos, tíos y otros parientes. Diego llegó a casa sosteniendo su cuaderno con expresión confundida. «Mami, la maestra dice que todos tenemos un papá, pero que algunos papás viven en otras casas o en el cielo. ¿Dónde vive nuestro papá?» Marisol respiró profundamente, recordando que había prometido no mentirles. «Su papá vive en Guadalajara», respondió finalmente, sentando a los gemelos en el pequeño sofá de su apartamento. «Es un hombre de negocios que dirige una empresa grande». «¿Por qué no vive con nosotros?», preguntó Daniel, siempre más directo. «Porque él y yo nos separamos antes de que ustedes nacieran. Él no sabe que ustedes existen». «¿No nos quiere?». La voz de Diego se quebró ligeramente. «No se trata de eso, mi amor». Marisol eligió sus palabras cuidadosamente. «Cuando dos personas se separan a veces hay confusiones y malentendidos. Su papá no los conoce, así que no puede saber lo maravillosos que son». «¿Podemos conocerlo algún día?», insistió Daniel. Marisol abrazó a sus hijos, sintiendo el peso de la decisión que había tomado años atrás. «Tal vez cuando sean un poco mayores. Por ahora tenemos nuestra familia. Ustedes, yo, el doctor Ordóñez, doña Concepción. Hay muchas formas de ser familia». Esa noche, después de acostar a los niños, Marisol lloró por primera vez en años, no por Emiliano, ni por el dolor pasado, sino por sus hijos que merecían una familia completa. ¿Había sido egoísta al no buscar a Emiliano cuando nacieron los gemelos? ¿O había sido protectora, evitándoles el rechazo de un hombre que había demostrado ser capaz de dar la espalda sin escuchar explicaciones? La respuesta llegó inesperadamente semanas después, cuando la Cámara de Comercio e Industria de Yucatán anunció los premios a la innovación empresarial. Herrera Biofarma había sido nominada en la categoría de emprendimiento científico, y la ceremonia se celebraría en el Hotel Fiesta Americana de Mérida, uno de los más lujosos de la ciudad. Marisol dudaba sobre asistir, no tenía un vestido apropiado, y conseguir una niñera para los gemelos sería complicado. Pero Rodrigo insistió en que era una oportunidad crucial para dar visibilidad a la empresa. «Necesitamos este reconocimiento para atraer más inversores», argumentó. «Y tú mereces estar en ese escenario. Has trabajado más duro que nadie». Así que Marisol compró un vestido sencillo pero elegante, azul marino con detalles plateados. Doña Concepción se ofreció a cuidar a los gemelos, emocionada por la nominación de quien consideraba ya como una hija. La noche de la ceremonia, Marisol se observó en el espejo. A sus 33 años, su rostro mostraba la determinación forjada en años de lucha, pero también una serenidad nueva. Sus ojos, antes siempre vigilantes, ahora brillaban con anticipación. «Te ves hermosa», comentó Rodrigo cuando pasó a recogerla en su auto. «Como una verdadera directora ejecutiva». El salón del hotel resplandecía con luces y cristalería fina. Empresarios, políticos y académicos de todo Yucatán se mezclaban intercambiando tarjetas y promesas de colaboración. Marisol se sentía fuera de lugar, pero se mantuvo erguida, recordándose que había ganado su derecho a estar allí. Después de varios discursos, llegó el momento de anunciar el ganador en la categoría de emprendimiento científico. Marisol contuvo la respiración cuando abrieron el sobre, y el premio es para Herrera Biofarma, por su revolucionario modelo de innovación abierta en farmacéutica.
Aturdida, Marisol subió al escenario. Bajo los reflectores, con el trofeo de cristal en las manos, agradeció a su equipo, a la universidad, a sus socios, pero sobre todo, dedicó el premio a sus hijos, que me enseñaron que la mayor innovación es transformar los obstáculos en oportunidades. Mientras el público aplaudía, su mirada recorrió la sala y se detuvo en un rostro que no había visto en 5 años. En la mesa de patrocinadores, con expresión de absoluta sorpresa, Emiliano Montero la observaba fijamente. Sus miradas se encontraron por un instante eterno. En los ojos de él, Marisol vio confusión, reconocimiento y algo más, algo indefinible. Quizás arrepentimiento, quizás simple curiosidad. Sin perder la compostura, Marisol terminó su discurso, agradeció nuevamente y bajó del escenario. Su corazón latía con fuerza, pero no por miedo. Esta vez se enfrentaban en terreno neutral, y ella no era ya la joven vulnerable a la que había echado a la calle. «Hay alguien que quiere hablar contigo», le susurró Rodrigo cuando regresó a su mesa. El representante de Laboratorios Montero. Marisol tomó una copa de agua y bebió lentamente. «Dile que si quiere hablar conmigo tendrá que esperar. Estoy celebrando un logro con mi equipo». Y así, mientras Emiliano esperaba incómodamente en un rincón del salón, Marisol brindó con sus colegas, sonrió para las fotografías y disfrutó de su momento de triunfo. El pasado tendría que esperar. Esta noche pertenecía enteramente a su presente. Lo que Marisol no podía imaginar era que ese breve encuentro desencadenaría eventos que cambiarían para siempre el destino de todos los involucrados, especialmente el de sus hijos. La taza de café se enfriaba frente a Marisol mientras revisaba los últimos informes financieros de Herrera Biopharma. 6 meses habían pasado desde la ceremonia de premiación y el encuentro con Emiliano parecía un sueño lejano. Él no había intentado contactarla después de esa noche y ella había preferido mantener las distancias. El premio a la innovación había catapultado a la pequeña empresa. Ahora tenían alianzas con 3 universidades, un contrato para abastecer medicamentos a clínicas rurales y el laboratorio se había expandido a un edificio más amplio en las afueras de Mérida. Un golpe en la puerta interrumpió sus cálculos. Era Lucía Vázquez, la joven asistente administrativa que habían contratado recientemente. «Doctora Herrera, hay un periodista que insiste en hablar con usted. Dice que es importante». Marisol suspiró. Desde el premio, varios medios locales habían mostrado interés en la científica madre soltera que desafiaba a las grandes farmacéuticas. Había concedido algunas entrevistas, más por la visibilidad que aportaban a la empresa que por interés personal. ¿De qué medio viene? Revista Nexos. Es de circulación nacional. Se llama Ernesto Salas. Marisol reconoció el nombre. Salas era conocido por sus investigaciones sobre corrupción corporativa y conflictos de interés en el sector salud. No era el típico periodista de nota social. Hazlo pasar. Ernesto Salas resultó ser un hombre de mediana edad, con lentes de montura gruesa y una grabadora digital que colocó sobre el escritorio después de presentarse. «Gracias por recibirme, doctora Herrera. Estoy trabajando en un reportaje sobre apropiación de propiedad intelectual en la industria farmacéutica mexicana». Marisol mantuvo el rostro impasible, aunque su corazón se aceleró. «Un tema interesante, pero no veo cómo puedo ayudarle. Herrera Biopharma opera con un modelo de innovación abierta. No tenemos disputas por patentes». Salas sonrió ligeramente. «Precisamente por eso me interesa su perspectiva, pero también porque su nombre apareció en mi investigación sobre Laboratorios Montero». «¿Mi nombre? ¿En qué contexto?». El periodista extrajo una carpeta de su maletín. «Estoy investigando cómo ciertas corporaciones se apropian de investigaciones académicas sin el debido reconocimiento o compensación. En particular, estoy siguiendo el rastro de la patente MX2004-17896, registrada por Laboratorios Montero hace aproximadamente 6 años». Marisol reconoció inmediatamente el número. Era la patente del tratamiento para diabetes desarrollado a partir de sus notas de investigación. «¿Por qué cree que yo tendría información sobre esa patente en particular?». «Porque encontré esto». Salas deslizó una fotocopia sobre el escritorio.
Era una página de un cuaderno de laboratorio, con anotaciones químicas y diagramas moleculares en la inconfundible caligrafía de Marisol. Este documento formaba parte de una investigación iniciada por usted y el doctor Ordóñez en la Universidad de Guadalajara, 3 años antes de que Montero registrara la patente. Marisol observó la página con asombro. Era de su antiguo cuaderno, uno que había quedado en el penthouse cuando Emiliano la expulsó. ¿Cómo consiguió esto? Un informante dentro de Laboratorios Montero, alguien preocupado por ciertas prácticas cuestionables en la empresa. Salas hizo una pausa. Tora. Herrera, sé que estuvo casada con Emiliano Montero y que la separación ocurrió en circunstancias poco claras. No estoy aquí para hurgar en su vida privada, sino para documentar un posible caso de robo de propiedad intelectual. Marisol guardó silencio, evaluando sus opciones. Por un lado, exponer la verdad significaría una vindicación pública. Por otro, atraería precisamente la atención que había evitado durante años. ¿Qué busca exactamente de mí, señor Salas? Su testimonio. Pruebas de que la investigación original era suya. Y si está dispuesta, detalles sobre cómo Laboratorios Montero obtuvo su trabajo. ¿Cuándo se publicará este reportaje? En 6 meses. Es parte de una investigación más amplia sobre prácticas antiéticas en el sector farmacéutico. Marisol pensó en sus hijos, que ya preguntaban con más frecuencia por su padre. Pensó en Herrera Biofarma, finalmente establecida y creciendo. ¿Valía la pena arriesgar la estabilidad que tanto le había costado construir? Necesito tiempo para pensarlo, respondió finalmente, y consultar con mi abogado. Por supuesto. Salas le entregó su tarjeta. Tómese el tiempo que necesite, pero sepa que esta historia saldrá con o sin su colaboración. Creí que querría tener voz en ella. Después de que el periodista se marchó, Marisol permaneció inmóvil en su oficina durante largo tiempo. Finalmente, llamó al doctor Ordóñez. ¿Recuerda nuestro cuaderno azul de investigación? El que tenía las notas preliminares sobre el tratamiento para diabetes. Claro, respondió el profesor. Lo dimos por perdido cuando te mudaste a Mérida. Acaba de aparecer, o al menos una parte. Un periodista está investigando cómo Montero robó nuestra investigación. El silencio al otro lado de la línea fue elocuente. Marisol, ¿estás lista para lo que esto podría desencadenar? No, no lo estaba, pero quizás nunca lo estaría. Esa tarde, al recoger a los gemelos de la escuela, los niños estaban inusualmente callados. Diego, normalmente el más expresivo, mantenía la mirada baja. Daniel parecía molesto. ¿Pasó algo en la escuela?, preguntó Marisol mientras conducía hacia casa. Silencio. Saben que pueden contarme cualquier cosa, ¿verdad? Daniel finalmente habló. Roberto dijo que no tenemos papá porque él no nos quiere. Dijo que nos abandonó porque hicimos algo malo antes de nacer. El corazón de Marisol se contrajo. Los niños tenían ahora 6 años, la edad en que la crueldad infantil comenzaba a manifestarse. Eso no es verdad, respondió con firmeza. Su padre no los abandonó a ustedes. Él y yo nos separamos antes de que nacieran, y él no sabe sobre ustedes. ¿Por qué no le dices?, preguntó Diego. Todos los niños tienen papás. Nosotros queremos conocer al nuestro. Marisol aparcó frente a su apartamento, apagó el motor y se giró para mirar a sus hijos. Es complicado, mis amores. A veces los adultos cometemos errores, tomamos decisiones equivocadas. Cuando llegue el momento adecuado, les prometo que sabrán toda la verdad sobre su padre. ¿Cuándo?, insistió Daniel. Ya no somos bebés. Pronto, prometió Marisol, aunque sin saber exactamente qué significaba esa palabra. Esa noche, después de acostar a los niños, Marisol extrajo de un cajón bajo llave la única foto de Emiliano que había conservado, su retrato oficial, como CEO de Laboratorios Montero, recortado de una revista empresarial. Lo observó largamente, buscando en ese rostro serio los rasgos que veía cada día en sus hijos. Su teléfono sonó, interrumpiendo sus reflexiones. Era Rodrigo Cámara. Marisol, ¿estás sentada? Acabo de recibir una llamada de farmacéutica global. Quieren adquirir Herrera Biofarma. ¿Qué? ¿Por qué una multinacional querría comprar nuestra pequeña empresa? Por nuestro modelo de innovación, dicen, por el acceso al mercado latinoamericano. Ofrecen una cantidad que, bueno,
Te dejaría financieramente segura de por vida. Marisol frunció el ceño. El timing era demasiado coincidente con la visita del periodista. ¿Quién contactó exactamente? ¿Con quién hablaste? Con su director de adquisiciones para Latinoamérica. Pero mencionó que la iniciativa viene directamente de la junta directiva. Necesito saber quién está realmente detrás de esto, Rodrigo. ¿Puedes averiguarlo discretamente? Después de colgar, Marisol tuvo una corazonada. Buscó en Internet noticias recientes sobre farmacéutica global y encontró lo que temía: un comunicado de prensa anunciando una alianza estratégica con Laboratorios Montero para distribución en América Latina. Emiliano estaba intentando comprar su silencio. 3 días después, mientras Marisol aún consideraba cómo responder a la oferta de adquisición y a la propuesta del periodista, recibió un sobre sin remitente en su oficina. Dentro, una memoria USB y una nota escrita a mano. La verdad tiene su propio tiempo. Úsala sabiamente. Con cautela conectó la memoria a su computadora. Contenía docenas de correos electrónicos entre Héctor Domínguez y Valeria Castellanos, fechados 7 años atrás. Marisol leyó con creciente indignación. Si quieres a Emiliano para ti, necesitamos eliminar a la esposa. Tengo un plan. Las fotos están editadas, pero son convincentes. Conozco a Emiliano. No cuestionará la evidencia si se la presento correctamente. La tonta está embarazada, mejor aún. Emiliano odia la idea de criar hijos que no sean suyos. Mencionaré la posibilidad de infidelidad y dejemos que su imaginación haga el resto. Asegúrate de estar cerca cuando explote la bomba. Sé su hombro para llorar, pero no parezcas demasiado disponible al principio. El último correo, enviado el día que Emiliano la echó de casa. Misión cumplida. La mosquita muerta está fuera. Te recomiendo esperar al menos 1 año antes de hacer tu movimiento. Emiliano necesita tiempo para superar la traición. Mientras tanto, la patente está asegurada. Nadie vinculará la investigación con ella una vez que hayamos modificado algunos detalles. Marisol se cubrió la boca, conteniendo las náuseas. Todo había sido una conspiración meticulosamente orquestada. La traición no había venido de Emiliano directamente, sino de quienes lo rodeaban, manipulándolo. Y todo por ambición. Héctor quería la investigación, Valeria quería a Emiliano y su fortuna. Al final del archivo había una nota. Fuente: servidor de respaldo de Laboratorios Montero, acceso restringido, destruir después de usar. ¿Quién le había enviado esto? El mismo informante que contactó al periodista. ¿Alguien dentro de Montero con remordimientos? Marisol copió los archivos y guardó la memoria en su caja fuerte. Esta era la prueba que necesitaba, pero usarla significaría una guerra abierta con personas poderosas y despiadadas. Esa misma tarde, recibió otra llamada que cambiaría el rumbo de todo. Era la escuela de los gemelos. Señora Herrera, necesitamos que venga inmediatamente. Diego no se siente bien. Al llegar a la enfermería escolar, encontró a su hijo pálido, con fiebre alta y quejándose de dolor abdominal intenso. Daniel esperaba a su lado, aferrado a la mano de su hermano, con expresión aterrorizada. Comenzó durante el recreo, explicó la enfermera. La fiebre ha seguido subiendo y mencionó dolor en el costado derecho. Recomiendo llevarlo a urgencias. En el hospital Ojorán de Mérida, los médicos diagnosticaron apendicitis aguda. Diego necesitaba cirugía inmediata. Necesitaremos una reserva de sangre, explicó el cirujano. ¿Conoce su grupo sanguíneo? A negativo, respondió Marisol. Igual que su hermano, es poco común. ¿Es compatible con él? No, soy B positivo. El médico frunció el ceño. El banco de sangre tiene pocas unidades de A negativo actualmente. ¿Hay algún familiar compatible que pueda donar? Marisol pensó en el doctor Ordóñez, en Rodrigo, en cualquier persona cercana que pudiera ayudar, pero en el fondo sabía quién era la opción más probable. El padre de los niños, mencionó con voz tensa. Él podría ser compatible. ¿Puede contactarlo? Marisol cerró los ojos brevemente. 7 años de secretos, de protección, de construir una vida independiente. Todo se desmoronaba ante la urgencia médica de su hijo. Está en Guadalajara, intentaré localizarlo. Con manos temblorosas, buscó en su teléfono el correo electrónico corporativo de Emiliano,
que había investigado meses atrás cuando descubrió la patente robada. Emergencia médica. Diego, tu hijo, necesita donante de sangre. A negativo para cirugía urgente. Hospital O'Oran, Mérida. Presionó enviar antes de poder arrepentirse. Luego, como respaldo, contactó a Ernesto Salas. Necesito localizar urgentemente a Emiliano Montero por una emergencia médica. ¿Tiene algún contacto directo con él? El periodista, sorprendido por la solicitud, prometió hacer lo posible. Las horas siguientes fueron una nebulosa de angustia. La fiebre de Diego seguía subiendo. Los médicos decidieron proceder con la cirugía utilizando las limitadas reservas del banco de sangre, advirtiendo que si surgían complicaciones, la situación podría ser crítica. Mientras Daniel dormía exhausto en un sillón de la sala de espera, Marisol contemplaba el pasillo vacío del hospital. ¿Vendría Emiliano? ¿Habría recibido el mensaje? ¿Le importaría lo suficiente para responder a la emergencia de un niño que no sabía que existía? Cerca de la medianoche, cuando los pasillos del hospital estaban casi desiertos, una conmoción en la entrada de urgencias captó su atención. Voces elevadas, pasos apresurados. Y luego, apareciendo como un espejismo ante ella, Emiliano Montero en persona. 7 años habían dejado su marca en él. El cabello en las sienes comenzaba a mostrar hilos plateados y líneas de preocupación enmarcaban sus ojos. Pero seguía siendo el mismo hombre que había amado, el padre de sus hijos. Sus miradas se encontraron en el pasillo esterilizado. No era el reencuentro que ninguno de los dos habría imaginado. ¿Dónde está?, preguntó él simplemente, sin saludos, sin recriminaciones. En cirugía. Apendicitis aguda. ¿Dijiste, mi hijo? Marisol asintió lentamente. Uno de ellos. Son gemelos idénticos, Diego y Daniel. Emiliano palideció visiblemente, apoyándose contra la pared. ¿Tengo 2 hijos de 6 años que no conozco? 7, corrigió ella automáticamente. Cumplieron 7 hace 2 meses. Él hizo un cálculo mental rápido. Estabas embarazada cuando me echaste de casa acusándome de infidelidad, sí. Un silencio denso se instaló entre ellos. Finalmente, Emiliano habló con voz contenida. ¿Dónde dono la sangre? 2º piso, banco de sangre. Ya les avisé que vendrías. Mientras Emiliano se dirigía al ascensor, Marisol añadió, Emiliano, gracias por venir. Él se detuvo sin volverse. No me agradezcas, no todavía. Tenemos mucho de qué hablar cuando nuestro hijo esté fuera de peligro. Cuando desapareció en el elevador, Marisol notó una pequeña figura observando desde la esquina del pasillo. Daniel, despierto y atento, había presenciado toda la escena. ¿Es él?, preguntó el niño acercándose a su madre. ¿Es nuestro papá? Marisol asintió, incapaz de hablar. Se parece a nosotros, comentó Daniel con la simple honestidad infantil. Tiene nuestros ojos. Mientras abrazaba a su hijo, Marisol comprendió que había llegado el momento que tanto había temido y secretamente anticipado. El pasado y el presente colisionaban, y las verdades enterradas emergían finalmente a la superficie. Lo que no sabía era que Emiliano no había venido solo a Mérida. En el hotel cercano al hospital, Valeria Castellanos esperaba impaciente, sin saber que su elaborada red de mentiras estaba a punto de desmoronarse completamente. La luz del amanecer se filtraba por las ventanas de la habitación hospitalaria, cuando Diego abrió los ojos. La cirugía había sido exitosa, y el color regresaba lentamente a sus mejillas. Marisol, que había pasado la noche en un incómodo sillón junto a la cama, sonrió al ver a su hijo despierto. «¿Cómo te sientes, mi amor?» «Tengo sed», murmuró Diego con voz débil. «¿Dónde está Daniel?» «Está desayunando en la cafetería». «Vendrá pronto». Diego asintió y luego, como recordando algo, preguntó. «Mamá, soñé que papá estaba aquí. ¿Fue real?» Marisol tomó la mano de su hijo. «No fue un sueño. Tu papá vino anoche. Donó sangre para tu cirugía». Los ojos del niño se iluminaron. «¿Podré verlo?» «Sí, cariño. De hecho, está esperando fuera. ¿Quieres conocerlo ahora?» Diego asintió, repentinamente nervioso. Marisol acarició su cabello y salió al pasillo, donde Emiliano esperaba sentado, con un café intacto enfriándose entre sus manos.
Había pasado la noche en el hospital, rechazando volver al hotel donde Valeria aguardaba. «Está despierto», anunció Marisol. «Preguntó por ti». Emiliano se puso de pie, visiblemente tenso. «¿Qué le has dicho sobre mí todos estos años?» «La verdad, que existes, que nos separamos antes de que nacieran y que no sabías de ellos. ¿No les dijiste que los abandoné? ¿Que no los quise?» Marisol negó con la cabeza. «Nunca manipularía a mis hijos en tu contra. Tienen derecho a formarse su propia opinión sobre su padre». Emiliano la miró con expresión indescifrable. «No te reconozco, Marisol. La mujer que recuerdo era brillante pero tímida, siempre buscando complacer. Tú eres diferente. La adversidad cambia a las personas, Emiliano. 7 años criando hijos sola harían madurar a cualquiera». Sin más preámbulos, lo condujo hacia la habitación. Diego estaba ahora sentado en la cama, intentando parecer más fuerte de lo que estaba. Sus ojos, idénticos a los de Emiliano, se abrieron con asombro al ver entrar al hombre alto y elegante, cuyo rostro reconoció instintivamente. «Hola, Diego», saludó Emiliano, con una voz más suave de lo que Marisol recordaba. Soy tu papá». El niño lo observó intensamente durante unos segundos que parecieron eternos. «Te pareces a nosotros», dijo finalmente. «Daniel y yo tenemos tus ojos». Emiliano se acercó cautelosamente y se sentó en la silla junto a la cama. «Sí, eso parece. También tienes mis cejas. ¿Por qué nunca viniste antes?» La pregunta, directa y sin filtros como solo los niños saben hacer, golpeó a Emiliano como un puño físico. «No sabía que existías», respondió con honestidad. «Si lo hubiera sabido, habría venido mucho antes». «¿De verdad? ¿De verdad?» Diego pareció considerar esto seriamente y luego preguntó, «¿Tienes otros hijos?» «No, solo ustedes dos». La puerta se abrió en ese momento y Daniel entró corriendo, deteniéndose en seco al ver a Emiliano. A diferencia de su hermano postrado en cama y vulnerable, Daniel entró en modo protector. «¿Eres nuestro papá?», preguntó, situándose instintivamente entre Emiliano y la cama de Diego. «Sí, soy yo», confirmó Emiliano, sorprendido por la postura defensiva del niño. «Tú debes ser Daniel. ¿Cómo sé que eres realmente nuestro papá y no alguien que quiere hacernos daño?» La desconfianza en su voz era evidente. Marisol intervino. «Daniel, es suficiente. Yo confirmo que él es su padre». «Está bien», dijo Emiliano. «Es una pregunta válida». Miró directamente a Daniel. «No puedo probar que soy un buen padre porque no he tenido la oportunidad de serlo, pero puedo probar que soy tu padre biológico. Tenemos los mismos ojos, el mismo lunar bajo la oreja derecha, y mi sangre corre por tus venas y las de tu hermano. Eso es todo lo que puedo ofrecerte por ahora». Daniel mantuvo su mirada evaluadora durante un momento más, y luego, aparentemente satisfecho, se relajó ligeramente y se acercó a la cama de su hermano. «Diego, traje gelatina de la cafetería. El doctor dijo que puedes comerla». La escena doméstica, tan ordinaria y a la vez tan extraordinaria, dadas las circunstancias, creó un momento de paz precaria. Marisol observaba en silencio, dividida entre la preocupación por Diego y la incertidumbre sobre lo que este reencuentro significaría para el futuro. El momento fue interrumpido por un llamado a la puerta. Un hombre joven, con uniforme del hotel, se asomó tímidamente. «¿Señor Montero?» «Disculpe la interrupción. La señorita Castellanos insiste en hablar con usted. Está en el lobby y dice que es urgente». La atención regresó instantáneamente. Emiliano se puso de pie, visiblemente incómodo. «Dile que estaré allí en unos minutos». Cuando el mensajero se retiró, Marisol y Emiliano se miraron, conscientes de que los niños escuchaban atentamente. «Es mi colega», explicó Emiliano vagamente. «Vinimos juntos desde Guadalajara». «Tu prometida», corrigió Marisol, sorprendiéndolo. «La ceremonia es en 2 semanas, ¿verdad? Lo leí en la revista Expansión». Emiliano tuvo la decencia de parecer avergonzado. «Es complicado». «Siempre lo es». Marisol miró a los gemelos. «Niños, su padre tiene que atender un asunto. Volverá más tarde». «¿Lo prometes?», preguntó Diego dirigiéndose a Emiliano. «Lo prometo», respondió él, y por su expresión, Marisol supo que era sincero.
Cuando Emiliano salió de la habitación, un silencio incómodo se instaló. Fue Daniel quien finalmente habló. «Es rico, ¿verdad? Tiene un reloj como los que vimos en la tienda del centro comercial, de esos carísimos». Marisol sonrió débilmente. «Sí, tu padre tiene dinero. Dirige una empresa grande en Guadalajara». «¿Y tiene una novia?», preguntó Diego. «Una prometida. Alguien con quien planea casarse. ¿Eso significa que no volverás con él?». La pregunta de Daniel iba cargada de significados que su joven mente apenas comenzaba a procesar. «No, mi amor. Tu padre y yo no volveremos a estar juntos, pero eso no significa que él no pueda ser parte de sus vidas ahora». Mientras tanto, en el elegante lobby del hotel, Emiliano enfrentaba la furia apenas contenida de Valeria Castellanos. «¿Se puede saber dónde has estado toda la noche?», exigió ella, su voz controlada pero cortante. «Desapareces sin explicación, no contestas llamadas ni mensajes, y ahora me entero que has estado en un hospital. Valeria, esto no es el momento». «¿No es el momento? Estamos a 2 semanas de nuestra boda. Hay decisiones pendientes, contratos que firmar. ¿Y de repente recibes un mensaje misterioso y vuelas a Mérida sin explicación?». Emiliano la miró como si la viera por primera vez. Esta mujer impecable, con su traje sastre perfecto y su maquillaje intacto a pesar de la hora, era quien había elegido para compartir su vida. No por amor, lo reconocía ahora, sino por conveniencia, por la comodidad de una relación sin complicaciones emocionales. «Tengo 2 hijos, Valeria». Las palabras cayeron como una bomba en el espacio entre ellos. Valeria palideció visiblemente. «¿Qué has dicho?». «Gemelos. Tienen 7 años. Uno de ellos está hospitalizado. Necesitaba una transfusión de sangre urgente». Valeria se sentó lentamente en uno de los sillones del lobby, su mente claramente procesando las implicaciones. «¿De quién son? ¿De alguna aventura que tuviste?». «Son de Marisol. Mi exesposa estaba embarazada cuando la eché de casa». La expresión de Valeria se transformó en una máscara de calculada sorpresa. «Marisol, pero ella te engañó. Las pruebas eran claras». «¿Lo eran? Ya no estoy seguro de nada». Emiliano la miró fijamente. «¿Sabías sobre esto, Valeria? ¿Sabías que estaba embarazada cuando desapareció?». «¿Cómo podría saberlo? Apenas la conocí». «Pero conocías a Héctor. Trabajabas estrechamente con él». Un destello de algo. ¿Alarma? ¿Culpa? Cruzó el rostro de Valeria antes de que recuperara la compostura. «Esto es absurdo. Esa mujer aparece de la nada después de 7 años reclamando que esos niños son tuyos. ¿Y tú le crees? ¿Dónde está la prueba?». «La prueba está en sus rostros, Valeria. Son idénticos a mí, y el grupo sanguíneo coincide. Eso no significa nada. Necesitas un examen de ADN oficial antes de asumir responsabilidades. Ya tomé esa responsabilidad cuando doné sangre para salvar la vida de mi hijo». Valeria se puso de pie, su máscara de calma comenzando a resquebrajarse. «Estás siendo manipulado. Esa mujer obviamente ha planeado esto durante años. ¿No ves que aparece justo antes de nuestra boda? Justo cuando Farmacéutica Global está negociando la adquisición de su pequeña empresa». Emiliano frunció el ceño. «¿Cómo sabes sobre esa negociación? Es confidencial». Valeria desvió la mirada. «¿Me lo comentaste?». «No, no lo hice. Solo lo discutí con Héctor y el comité de adquisiciones». El silencio que siguió fue revelador. Finalmente, Valeria intentó recuperar el control de la conversación. «Esto no cambia nuestros planes, Emiliano. Si esos niños resultan ser tuyos, podemos ajustarnos. Un acuerdo de manutención generoso, visitas ocasionales. No sería el primer ejecutivo con hijos de un matrimonio anterior». Emiliano la miró con incredulidad creciente. «¿Es eso lo que piensas que haré? ¿Reducir a mis hijos a una obligación financiera y visitas ocasionales? Sé razonable. Tenemos una vida planeada, la fusión con Farmacéutica Global, la expansión a Europa. No puedes tirar todo por la borda por un sentimentalismo repentino». «No es sentimentalismo, Valeria. Es mi responsabilidad». La frustración de Valeria finalmente estalló. «Tu responsabilidad es con la empresa que tu padre construyó, con el legado Montero, no con una mujer que te engañó y 2 niños que podrían ni siquiera ser tuyos». «Basta».
La voz de Emiliano cortó el aire como un látigo. No hables así de mis hijos. Y por cierto, nunca mencioné que Marisol estuviera pidiendo algo. De hecho, ha mantenido a mis hijos alejados de mí durante 7 años, construyendo su propia empresa sin un peso mío. Valeria se congeló, consciente de su error táctico. Solo estoy preocupada por ti, por nosotros. Esta situación cambia todo. Sí, lo cambia. Emiliano se pasó una mano por el cabello. Necesito tiempo para procesar esto, y tú deberías regresar a Guadalajara. Hay asuntos que debo resolver aquí. ¿Regresar sola? ¿A 2 semanas de la boda? ¿La boda? Emiliano miró al vacío durante un momento. Creo que deberíamos posponerla. ¿Posponerla? ¿Te estás escuchando? Los invitados, los arreglos, el contrato prenupcial que ya firmamos. El contrato puede esperar. Todo puede esperar. Mi hijo está en un hospital y acabo de descubrir que tengo una familia que no conocía. Eso es lo único que importa ahora. Valeria lo miró con una mezcla de incredulidad y cálculo. Esto no ha terminado, Emiliano. Hablaremos cuando recuperes la cordura. Tomó su bolso y añadió, y cuando descubras que esa mujer te está manipulando otra vez. Después de que Valeria se marchó, Emiliano permaneció en el lobby, contemplando cómo su vida ordenada y predecible se desmoronaba a su alrededor. Y lo más sorprendente era que no sentía pesar, sino un extraño alivio, como si durante 7 años hubiera estado conteniendo la respiración sin darse cuenta. Su teléfono vibró con una notificación. Era un mensaje de Héctor. Val me contó lo de los niños. Necesitamos hablar urgentemente. Hay cosas que no sabes. Emiliano apagó el teléfono. Las revelaciones de Héctor tendrían que esperar. Ahora mismo, solo quería regresar al hospital y conocer mejor a los niños que llevaban su sangre y sus ojos. Mientras tanto, en la habitación hospitalaria, Marisol recibía una llamada de Ernesto Salas, el periodista. Doctora Herrera, tenemos que hablar. He recibido información que cambia todo el panorama de mi investigación. ¿Qué información? Documentos internos de Laboratorios Montero. Muestran que las patentes que investigaba son solo la punta del iceberg. Hay un esquema sistemático de apropiación de propiedad intelectual, pero también desvío de fondos a cuentas offshore. Y todo apunta a Héctor Domínguez como el arquitecto del fraude. ¿Emiliano Montero está involucrado? Según mis fuentes, no directamente. Parece que Domínguez ha estado operando a sus espaldas durante años, utilizando su posición como director financiero para ocultar los movimientos. Marisol pensó en los correos electrónicos que había recibido, en la conspiración para separarla de Emiliano. ¿Cuándo planea publicar esto? La investigación está casi completa, 3 semanas máximo. Necesito más tiempo, dijo Marisol, mirando a sus hijos que jugaban con una tableta electrónica ajenos a la conversación. Hay complicaciones personales que no puedo explicar ahora. Lo siento, doctora Herrera, pero la historia avanza con o sin su participación. Solo quería darle la cortesía de un aviso previo. Después de colgar, Marisol se sintió atrapada en una encrucijada imposible. Por un lado, la verdad sobre la conspiración de Héctor y Valeria pronto sería pública. Por otro, esa misma verdad destruiría la vida de Emiliano tal como la conocía, justo cuando comenzaba a formar una relación con sus hijos. El dilema fue interrumpido por el regreso de Emiliano, quien entró a la habitación con una expresión decidida que Marisol reconoció de sus días juntos. Era la misma que ponía cuando había tomado una decisión irrevocable. ¿Podemos hablar?, preguntó él, señalando hacia el pasillo. Una vez fuera, lejos de los oídos de los niños, Emiliano fue directo al grano. Quiero ser parte de la vida de mis hijos, Marisol, no ocasionalmente, no como un visitante de fin de semana. Quiero conocerlos, compensar el tiempo perdido. ¿Y tu prometida? ¿Tu vida en Guadalajara? He pospuesto la boda. En cuanto a lo demás, hay detalles que resolver, pero nada es más importante que esto. Marisol lo estudió buscando signos de la arrogancia o el control que habían caracterizado sus últimos días juntos. En su lugar, vio a un hombre sacudido hasta los cimientos, luchando por mantenerse en pie mientras su mundo cambiaba dramáticamente. Emiliano, hay algo que debes saber antes de tomar decisiones radicales. Si es sobre nosotros, no te preocupes.
No espero que retomemos donde lo dejamos. Sé que han pasado 7 años. No es eso, es sobre por qué nos separamos. Emiliano tensó la mandíbula. No quiero hablar de tus infidelidades ahora. No hubo infidelidades, Emiliano. Nunca te engañé. Vi las pruebas con mis propios ojos, los mensajes, las fotos, falsificaciones. Todo fue fabricado por Héctor y Valeria. Emiliano la miró con incredulidad. ¿Qué estás diciendo? Tengo pruebas, correos electrónicos entre ellos, planeando cómo separarnos. Héctor quería mis investigaciones y el acceso a la empresa que tú le dabas. Valeria te quería a ti, o más bien quería ser la esposa de un Montero. Eso es imposible. Héctor es mi amigo desde la universidad. Valeria estaba en contacto con Héctor mucho antes de que yo desapareciera. Te han estado manipulando durante años, Emiliano. La incredulidad inicial comenzó a dar paso a la duda en los ojos de Emiliano. ¿Por qué me dices esto ahora? ¿Por qué no antes? Porque recién ahora tengo pruebas concretas y porque hay más en juego que nuestro pasado. Un periodista está investigando a Laboratorios Montero. En 3 semanas publicará un reportaje sobre apropiación indebida de propiedad intelectual y desvío de fondos, todo orquestado por Héctor. Emiliano se apoyó contra la pared, el peso de las revelaciones claramente abrumándolo. Si lo que dices es cierto, todo lo que creía, todo lo que he construido en estos años, lo sé. Por eso quería advertirte. Por los niños. Merecen conocer a su padre antes de que el escándalo explote. Emiliano la miró con una intensidad que hizo que Marisol recordara por qué se había enamorado de él una vez. Muéstrame esas pruebas, necesito verlo por mí mismo. Mientras regresaban a la habitación, Marisol notó que Daniel observaba atentamente a través de la ventana de la puerta. El niño había estado escuchando, o al menos intentándolo. Sus ojos, tan similares a los de Emiliano, reflejaban una comprensión que iba más allá de sus 7 años. En ese momento, Marisol supo que no podría proteger a sus hijos de todas las verdades dolorosas del mundo adulto. Lo único que podía hacer era asegurarse de que, cuando la tormenta llegara, tuvieran el apoyo de ambos padres para enfrentarla. 2 semanas después, el Hotel Palacio Guadalajara resplandecía bajo las luces cuidadosamente dispuestas para la celebración del compromiso de Emiliano Montero y Valeria Castellanos. 200 invitados, lo más selecto de la sociedad jalisciense, se congregaban en el salón principal, admirando los arreglos florales que costaban más que el salario anual de la mayoría de los mexicanos. En una suite del mismo hotel, Emiliano se ajustaba el nudo de la corbata frente al espejo, su rostro una máscara de determinación. En el reflejo podía ver a Marisol sentada en el borde de la cama, vistiendo un elegante vestido verde esmeralda que resaltaba el ámbar de sus ojos. A ambos lados de ella, Diego y Daniel, con trajes a juego y expresiones solemnes, esperaban instrucciones. ¿Estás seguro de que quieres hacer esto así?, preguntó Marisol, la preocupación evidente en su voz. Podríamos buscar un abordaje menos dramático. No, respondió Emiliano con firmeza. Después de lo que he descubierto, merecen enfrentar la verdad públicamente. Además, es la única forma de proteger a los niños de las consecuencias legales que se avecinan. Los últimos 14 días habían sido un torbellino de revelaciones. Después de ver los correos electrónicos que probaban la conspiración, Emiliano había iniciado su propia investigación silenciosa. Lo que descubrió confirmó y superó sus peores sospechas. Héctor Domínguez no solo había orquestado la separación de Emiliano y Marisol, durante 7 años había desviado sistemáticamente fondos de Laboratorios Montero a cuentas offshore, falsificado registros de investigación y utilizado información privilegiada para manipular adquisiciones corporativas. Todo mientras se presentaba como el amigo leal y consejero indispensable. Valeria, por su parte, había sido cómplice desde el principio. Su posición en la empresa, inicialmente en relaciones públicas y luego ascendiendo a directora de desarrollo, había sido estratégicamente utilizada para facilitar los movimientos de Héctor y, simultáneamente, acercarse a Emiliano. ¿Los niños entienden lo que va a pasar?, preguntó Emiliano, mirando a sus hijos a través del espejo. Les expliqué lo básico, respondió Marisol, que vamos a un evento importante
donde conocerán a mucha gente relacionada con su padre, y que algunas personas podrían sorprenderse al verlos. Diego, siempre el más sensible de los gemelos, preguntó: ¿La gente se enojará con nosotros? Emiliano se giró y se arrodilló frente a sus hijos, quedando a su altura. No, Diego, nadie se enojará con ustedes. Si alguien reacciona mal, será conmigo o con tu madre, no con ustedes. Y les prometo que pase lo que pase esta noche, estaré a su lado de ahora en adelante. ¿Aunque vivas en otra ciudad?, preguntó Daniel, siempre práctico. Encontraremos una solución, aseguró Emiliano. Quizás pueda pasar más tiempo en Mérida, o quizás... Miró a Marisol brevemente. Podamos discutir otras opciones más adelante. Un golpe en la puerta interrumpió la conversación. Era Rodrigo Cámara, el socio de Marisol, quien había viajado con ellos a Guadalajara como apoyo y testigo. «Está todo listo», anunció. «La prensa ha llegado y los invitados están casi todos presentes. Héctor acaba de entrar con la junta directiva». Emiliano asintió, repasando mentalmente el plan una vez más. Era arriesgado, potencialmente devastador para su reputación y para el futuro de Laboratorios Montero. Pero después de años viviendo una mentira, la verdad parecía el único camino posible. «Vamos entonces», dijo, extendiendo sus manos hacia los gemelos. «Diego, Daniel, ¿están listos para conocer a la familia de su padre?» Los niños tomaron sus manos con expresiones determinadas tan similares a la suya que Emiliano sintió una oleada de orgullo mezclada con arrepentimiento por los años perdidos. Mientras el pequeño grupo se dirigía hacia los elevadores, Marisol caminaba unos pasos detrás, observando la imagen de Emiliano con sus hijos. A pesar de la tensión del momento, no pudo evitar pensar en cómo habrían sido las cosas si la conspiración de Héctor y Valeria no hubiera tenido éxito, si hubieran criado juntos a estos niños extraordinarios. En el gran salón, Valeria Castellanos resplandecía en un vestido blanco de alta costura, recibiendo felicitaciones y admirando el costoso anillo de compromiso en su dedo. Si estaba preocupada por la ausencia momentánea de su prometido, no lo demostraba. Su sonrisa perfecta y su risa cristalina revelaban la confianza de quien cree tener el control absoluto de la situación. Héctor Domínguez circulaba entre los invitados con la soltura de un político en campaña, asegurándose de que los miembros de la junta directiva y los socios comerciales estratégicos estuvieran satisfechos con sus bebidas y la atención recibida. «¿Dónde está Emiliano?», preguntó finalmente uno de los directores. «Debería estar aquí recibiendo a los invitados contigo, Valeria». «Está ultimando algunos detalles», respondió ella con una sonrisa ensayada. «Ya saben cómo es con la puntualidad en los negocios. Aplica la misma exigencia a su vida personal». Héctor se acercó, entregándole una copa de champán. «Estará aquí pronto. Hablé con él hace unos minutos». Lo que no mencionó fue que esa conversación había sido tensa y breve. Desde su regreso de Mérida, Emiliano había estado distante, cancelando reuniones y pidiendo informes financieros detallados que nunca antes había solicitado. Héctor comenzaba a sospechar que algo había cambiado, pero confiaba en su capacidad para controlar la situación, como había hecho durante años. A las 8 en punto, las puertas principales del salón se abrieron. La música se redujo y todas las miradas se dirigieron hacia la entrada, esperando ver a Emiliano Montero en su impecable traje de diseñador. Lo que vieron, sin embargo, dejó a la audiencia en shock. Emiliano entró. Sí, pero no solo. A cada lado, sosteniendo sus manos, caminaban dos niños idénticos, cuyo parecido con él era innegable. Y detrás, elegante y serena, avanzaba Marisol Herrera. Un silencio absoluto descendió sobre el salón mientras el grupo avanzaba hacia el centro de la habitación. Valeria, paralizada junto al arco floral donde minutos después deberían intercambiar promesas, dejó caer su copa de champán. El cristal se rompió contra el suelo de mármol, el sonido amplificado por el silencio sepulcral. Emiliano se detuvo a unos metros de ella. Sus ojos no transmitían ira, sino una determinación inquebrantable. Marisol, con voz clara que resonó en todo el salón, pronunció las palabras que cambiarían todo. «Estos son tus hijos, Emiliano, los que expulsaste de tu vida antes de que nacieran».
El murmullo comenzó como un zumbido y creció rápidamente. Los fotógrafos presentes, inicialmente contratados para capturar momentos románticos, disparaban sus cámaras frenéticamente ante el drama inesperado. ¿Qué significa esto? La voz de Valeria cortó el aire. ¿Qué clase de espectáculo estás montando, Emiliano? Héctor se movió rápidamente hacia ellos, su rostro una máscara de preocupación profesional. Emiliano, sea lo que sea esto, deberíamos discutirlo en privado. No arruines tu noche especial con la verdad, Héctor. Emiliano lo interrumpió, su voz controlada pero potente. ¿No crees que ya es tiempo de que todos aquí conozcan la verdad? Se volvió hacia los invitados, muchos de ellos socios comerciales, inversores y miembros respetados de la comunidad empresarial. Les presento a Diego y Daniel Montero Herrera, mis hijos. Tienen 7 años y hasta hace 2 semanas no sabía de su existencia porque fui manipulado para expulsar a su madre de mi vida. Valeria avanzó, su expresión oscilando entre la furia y el cálculo. Emiliano, estás confundido. Esta mujer te engañó, ¿recuerdas? Tienes pruebas de su infidelidad. Pruebas fabricadas por ti y Héctor, respondió Emiliano con frialdad. Tengo los correos electrónicos donde planearon todo, desde la falsificación de mensajes hasta la manipulación de fotografías. Héctor intentó mantener la compostura, aunque un observador atento habría notado cómo su mano temblaba ligeramente al ajustarse la corbata. Esto es absurdo. Evidentemente, esta mujer te ha llenado la cabeza de mentiras. Correos electrónicos, cualquiera puede fabricar algo así. ¿Y los registros bancarios también son fabricaciones? Emiliano extrajo una carpeta de su saco. Los 57 millones de pesos desviados a cuentas en Panamá a tu nombre. Las patentes registradas ilegalmente. Los sobornos a funcionarios para bloquear competidores. Un nuevo murmullo, más intenso, recorrió la sala. Los miembros de la junta directiva intercambiaron miradas alarmadas. Valeria palideció visiblemente. En ese momento, las puertas laterales del salón se abrieron y entraron 4 personas. Ernesto Salas, el periodista, acompañado por 2 agentes de la Fiscalía Anticorrupción y el abogado corporativo de Laboratorios Montero. Lamento interrumpir la celebración, dijo Salas avanzando hacia el centro del salón, pero creo que esto es de interés público. Entregó copias de un dossier preliminar a los miembros de la junta directiva presentes. Mi investigación sobre apropiación indebida de propiedad intelectual en Laboratorios Montero ha revelado un esquema de corrupción que implica directamente al señor Domínguez y a la señorita Castellanos. Con la cooperación del señor Montero y la doctora Herrera, hemos podido documentar el alcance completo de la operación. Héctor, viendo que su mundo se desmoronaba, hizo un último intento desesperado. Esto es una venganza. ¿No lo ven? Esta mujer, señaló a Marisol, ha manipulado a Emiliano con esos niños que probablemente ni siquiera son suyos. Mírenlos. Cualquier parecido podría ser coincidencia o... Son mis hijos, lo interrumpió Emiliano, su voz como acero. El ADN lo confirma, y aunque no lo hiciera bastaría mirarlos a los ojos para saberlo. Valeria, siempre calculadora, cambió repentinamente de estrategia. Las lágrimas comenzaron a brotar mientras se acercaba a Emiliano. Yo no sabía, te lo juro. Héctor me manipuló a mí también. Me dijo que esa mujer te había engañado, que solo estaba protegiéndote. Yo te amo, Emiliano. Nunca habría participado en algo así conscientemente. Pero la actuación llegaba demasiado tarde. Uno de los agentes se acercó a Héctor. Señor Domínguez, necesitamos que nos acompañe para responder algunas preguntas sobre ciertos movimientos financieros irregulares. Mientras Héctor era escoltado fuera del salón, su rostro una máscara de incredulidad y rabia impotente, Valeria continuaba su intento desesperado por salvarse. Emiliano, podemos resolver esto. Si esos niños son tuyos, por supuesto que los aceptaré. Podemos formar una familia, los 4. Incluso podríamos darles hermanitos. Diego y Daniel, que habían observado toda la escena, con una mezcla de confusión y asombro, se tensaron ante las palabras de Valeria. Daniel, siempre el protector, se adelantó ligeramente, colocándose entre la mujer y su hermano. Emiliano negó con la cabeza. No, Valeria, no habrá boda, no habrá familia contigo. Lo que hiciste no tiene perdón. No solo me robaste 7 años con mis hijos,
sino que participaste en un esquema que casi destruye la empresa que mi padre construyó con integridad. Se volvió hacia los invitados, muchos de los cuales observaban con una mezcla de fascinación y horror el drama que se desarrollaba frente a ellos. Les pido disculpas por esta situación. Evidentemente, la celebración de hoy queda cancelada. Los miembros de la junta directiva y los accionistas recibirán un informe completo en los próximos días sobre las medidas que tomaremos para remediar el daño causado por Héctor Domínguez. Mientras los invitados comenzaban a dispersarse, comentando en voz baja el escándalo, Emiliano se volvió hacia Marisol y los niños. Vamos, ya hemos cumplido con esta parte. Los cuatro salieron juntos del salón, dejando atrás el lujoso escenario que debería haber sido el preludio de una unión basada en mentiras. En su lugar, habían plantado las semillas de una verdad dolorosa, pero necesaria. En el elevador camino a la suite, Diego rompió el silencio. «Papá, ¿estás triste por tu novia?» Emiliano miró a su hijo con sorpresa ante la pregunta directa. «No, Diego. Estoy triste por el tiempo que perdimos juntos. Pero no estoy triste por Valeria. Ella no me amaba realmente». «¿Cómo sabes cuando alguien te ama de verdad?», preguntó Daniel, con la curiosidad natural de su edad, pero también con una profundidad que sorprendió a los adultos. Emiliano miró brevemente a Marisol antes de responder. «El amor verdadero se demuestra en las acciones, no solo en las palabras. Se trata de respeto, honestidad y sacrificio». Marisol añadió suavemente. «Como cuando tu padre vino inmediatamente a Mérida cuando supo que estabas enfermo, Diego. No me preguntó, no dudó, simplemente actuó porque te ama, aunque acababa de conocerte». Los niños asintieron procesando esta información a su manera. En el pasillo del piso de la suite, Rodrigo los esperaba con expresión preocupada. «¿Cómo resultó todo?» «Exactamente como lo planeamos», respondió Emiliano. Los agentes se llevaron a Héctor para interrogarlo. La junta directiva está en shock pero cooperando. Valeria hizo una pausa. Valeria intentó salvar su posición, pero ya es tarde para eso. ¿Y la prensa? Salas mantendrá su palabra de esperar a la investigación oficial antes de publicar, pero las fotos de esta noche estarán en todos los medios mañana. Entraron a la suite, donde los niños inmediatamente se dirigieron al televisor para ver dibujos animados, aparentemente ajenos al drama adulto que acababan de presenciar. Rodrigo se excusó para hacer algunas llamadas, dejando a Emiliano y Marisol solos por primera vez desde que todo comenzó. «¿Estás bien?», preguntó ella, notando la tensión en sus hombros. «No lo sé», respondió Emiliano con honestidad. «Acabo de desmantelar mi vida entera en público. La empresa enfrentará semanas de investigaciones y escrutinio. Mi reputación...» «Sobrevivirás», afirmó Marisol con una confianza que lo sorprendió. «Eres un Montero. Tu padre construyó esa empresa desde cero, y tú tienes su misma fuerza. Además, ahora tienes algo que él no tuvo, una segunda oportunidad». Emiliano la miró, realmente la miró, por primera vez en años. No era ya la joven tímida y ansiosa por complacer que había conocido. Ante él estaba una mujer fuerte, segura, que había enfrentado la adversidad y emergido victoriosa. «¿Cómo lo hiciste, Marisol? ¿Cómo sobreviviste sola, embarazada, sin dinero, sin apoyo?» Ella sonrió ligeramente. «Un día a la vez, con mucho trabajo y algo de ayuda en momentos clave. El doctor Ordóñez, doña Concepción, Rodrigo. Algunas personas ven más allá de las circunstancias y reconocen el valor. Como tú viste el mío más allá de la rabia y el orgullo cuando nos reencontramos». Marisol se encogió de hombros. «Los niños necesitaban a su padre, y tú merecías conocer la verdad, por dolorosa que fuera». Un golpe en la puerta interrumpió la conversación. Era uno de los miembros de la junta directiva, visiblemente alterado por los eventos recientes. «Emiliano, la junta quiere una reunión de emergencia ahora mismo. Necesitamos evaluar los daños y planificar los próximos pasos». Emiliano asintió. «Estaré allí en 10 minutos». Cuando el hombre se retiró, Emiliano se volvió hacia los niños. «Diego, Daniel, tengo que ir a una reunión importante, pero prometo no tardar mucho. ¿Volveremos a Mérida mañana?», preguntó Diego, una nota de ansiedad en su voz. «Sí»,
Regresarán a casa, confirmó Emiliano, pero yo vendré a visitarlos pronto. Y quizás en vacaciones ustedes puedan venir a conocer la casa donde crecí en Guadalajara. Los niños sonrieron, satisfechos con la promesa. Emiliano se inclinó para abrazarlos, un gesto que aún se sentía nuevo pero increíblemente natural. Antes de salir se detuvo junto a Marisol. «Gracias», dijo en voz baja, «por darme hijos tan maravillosos y por tener la fortaleza de criar una familia mientras construías tu propio camino». Ella asintió, reconociendo el peso de esas palabras. «Ve, arregla lo que puedas arreglar. Estaremos aquí cuando termines». Mientras Emiliano se dirigía a enfrentar las consecuencias de años de engaños, Marisol observaba a sus hijos, ahora absorbidos en sus dibujos animados, ajenos a las tormentas adultas que habían sacudido sus vidas. En sus rostros veía el futuro, un futuro que apenas comenzaba a tomar forma, lleno de posibilidades que nunca había permitido considerar. La verdad había salido a la luz, pero el verdadero desafío apenas comenzaba. Construir algo nuevo y auténtico desde las cenizas de lo que habían perdido. Un año después, el jardín de la casa colonial restaurada en el exclusivo barrio de San Ángel en Ciudad de México resplandecía bajo el sol de la tarde. Bajo la sombra de un frondoso ahuehuete, Diego y Daniel, ahora de 8 años, corrían persiguiendo a un cachorro labrador que acababan de recibir como regalo de cumpleaños. Sentados en la terraza, Marisol y Emiliano los observaban, cada uno sosteniendo una taza de café. El año transcurrido había dejado marcas en ambos, algunas canas prematuras en las sienes de Emiliano, una serenidad nueva en los ojos de Marisol. Pero también había traído algo inesperado, una paz compartida que ninguno creyó posible. «Daniel sigue preguntando cuándo podrá visitar los laboratorios nuevamente», comentó Marisol, sonriendo al ver a su hijo, intentando enseñarle trucos al entusiasta cachorro. «Creo que tenemos un futuro ingeniero en la familia. Y Diego quiere saber si puede ayudar a formular el nuevo jarabe para la tos», añadió Emiliano. «Definitivamente heredó tu pasión por la química». La mención de los laboratorios no era casual. Después del escándalo, tanto Laboratorios Montero como Herrera Biofarma habían sufrido transformaciones profundas. Tras meses de investigaciones, juicios y reestructuración, ambas empresas habían emergido no solo intactas, sino fortalecidas, ahora unidas bajo una nueva entidad, Fundación Montero Herrera para la Innovación Farmacéutica. El camino no había sido fácil. Héctor Domínguez enfrentaba cargos por fraude corporativo, desviación de fondos y falsificación de documentos. Valeria Castellanos, después de un intento fallido de presentarse como víctima manipulada, había negociado un acuerdo con la Fiscalía a cambio de testificar contra Héctor, pero su reputación en el mundo empresarial estaba irremediablemente destruida. Laboratorios Montero había sobrevivido al escándalo gracias a la rápida acción de Emiliano, quien asumió públicamente la responsabilidad por no haber detectado el fraude, devolvió voluntariamente las patentes robadas a sus legítimos creadores y estableció un fondo de compensación para los afectados. La transparencia con la que manejó la crisis le ganó el respeto de la industria y la lealtad renovada de sus empleados. Herrera Biofarma, por su parte, había recibido reconocimiento internacional por su modelo de innovación abierta. El reportaje de Ernesto Salas, finalmente publicado con todas las pruebas verificadas, había destacado no solo la conspiración que había separado a Marisol y Emiliano, sino también el extraordinario logro de una científica que, partiendo de la adversidad absoluta, había construido una empresa ética y revolucionaria. ¿Has revisado la propuesta para la nueva planta en Querétaro?, preguntó Emiliano, regresando a los asuntos prácticos que ahora compartían como socios. «Sí, pero sigo pensando que es prematura», respondió Marisol. «Preferiría consolidar primero el centro de investigación en Mérida. Las universidades locales tienen talento excepcional que podríamos aprovechar». Su relación profesional había evolucionado de manera tan sorprendente como su acuerdo de copaternidad. Emiliano aportaba su visión empresarial y redes de contactos. Marisol, su rigor científico y compromiso ético.
Juntos, estaban transformando no solo sus empresas fusionadas, sino el panorama de la industria farmacéutica mexicana. Por cierto, mencionó Marisol cambiando de tema, recibí carta de doña Concepción. Dice que el tratamiento está funcionando perfectamente y que los tamales la esperan cuando vuelva a visitarla. Emiliano sonrió, recordando a la anciana tamalera que había sido el primer refugio de Marisol en Mérida. Cuando supo de su diabetes mal controlada, había insistido en que recibiera el tratamiento más avanzado disponible, cortesía de la Fundación. Es extraordinario pensar en cómo se entrelazan nuestras vidas, reflexionó. Si no hubiera sido por ella, por el doctor Ordóñez, por todas esas personas que te tendieron la mano cuando yo te di la espalda. El pasado es pasado, Emiliano, lo interrumpió Marisol con suavidad. Era un pacto tácito entre ellos, reconocer los errores sin revolcarse en la culpa o el resentimiento. Lo importante es que ahora estamos construyendo algo mejor, no solo para los niños, sino para todos los que dependen de nuestras medicinas. El sonido del timbre interrumpió la conversación. Momentos después, la empleada doméstica anunció la llegada del doctor Javier Ordóñez y su esposa Teresa. La pareja, ya en sus 70 pero rebosantes de energía, entró al jardín cargando regalos para los gemelos. El doctor Ordóñez, ahora director emérito del Departamento de Investigación de la Fundación, saludó efusivamente a los niños antes de unirse a los adultos en la terraza. Acabo de recibir la notificación, anunció con evidente satisfacción. La Organización Mundial de la Salud ha incluido oficialmente nuestra fórmula para el tratamiento de diabetes en su lista de medicamentos esenciales. Esto significa que estará disponible a precio controlado en más de 100 países. La noticia provocó un brindis improvisado con limonada, ya que Teresa Ordóñez insistía en que era demasiado temprano para algo más fuerte. Los niños se unieron a la celebración, más interesados en el pastel que la empleada acababa de traer que en los logros farmacéuticos. Y también tengo noticias sobre Rodrigo, añadió el doctor Ordóñez. Su centro de distribución en Centroamérica ya está operativo. Las primeras entregas a Honduras y Guatemala salieron esta semana. Rodrigo Cámara, el primer inversor que había confiado en Herrera Biofarma, ahora dirigía la división internacional de la Fundación. Su visión para llevar medicamentos accesibles a comunidades remotas complementaba perfectamente la misión que Marisol y Emiliano habían definido para su empresa fusionada. Mientras los adultos conversaban sobre expansión internacional y nuevas investigaciones, los niños se acercaron atraídos por el pastel, pero también con una pregunta importante. «Mamá, papá», comenzó Diego, siempre el portavoz cuando se trataba de peticiones importantes, ¿podemos llevar a Neutrón a Mérida la próxima semana? Neutrón, el cachorro, levantó las orejas al escuchar su nombre, provocando sonrisas generalizadas. Por supuesto, respondió Emiliano. De hecho, estaba pensando que podríamos quedarnos todos el mes completo. Hay un festival astronómico en Uxmal que creo que les encantará. Los ojos de los gemelos se iluminaron. Estas estadías prolongadas, alternando entre Ciudad de México y Mérida, se habían convertido en su nueva normalidad. No era la familia tradicional con la que Marisol había soñado una vez, pero funcionaba. Los niños tenían la estabilidad de su hogar principal en la capital, donde asistían a la escuela, junto con la conexión continuada con Mérida, donde mantenían amistades y visitaban a figuras importantes como Doña Concepción. Más tarde, cuando el doctor Ordóñez y Teresa se marcharon, y los niños finalmente se cansaron de jugar con Neutrón, la casa quedó en un silencio apacible. Emiliano, que normalmente regresaría a su apartamento en Polanco, se había quedado para revisar algunos documentos con Marisol. «Hay algo más que quería comentarte», dijo ella mientras ordenaban los papeles esparcidos sobre la mesa del estudio. «La Universidad de Mérida me ofreció una cátedra honoraria. Sería principalmente simbólica. Algunas conferencias al semestre, supervisión de tesis. Deberías aceptarla», respondió Emiliano sin dudar. «Siempre has disfrutado enseñar, y los estudiantes merecen aprender de alguien con tu experiencia». Marisol sonrió, agradecida por el apoyo. Era uno de los muchos pequeños momentos que ilustraban lo lejos que habían llegado en su relación. Del resentimiento y la desconfianza iniciales,
Habían evolucionado hacia un respeto mutuo que, si bien no era amor romántico, constituía una base sólida para la familia que ahora formaban. ¿Sabes qué día es mañana?, preguntó Emiliano repentinamente. Marisol asintió. 1 año desde la confrontación en el Hotel Palacio, desde que la verdad salió a la luz. 1 año desde que conocí a mis hijos, corrigió él suavemente. El verdadero punto de inflexión. Se quedaron en silencio un momento, cada uno perdido en sus propios recuerdos de aquel día turbulento que había cambiado el curso de sus vidas. A veces me pregunto, comenzó Emiliano, pero se detuvo. ¿Qué? Me pregunto si algún día podremos recuperar lo que perdimos. No me refiero a volver atrás en el tiempo, eso es imposible. Pero quizás construir algo nuevo, algo diferente pero igualmente valioso. La pregunta quedó suspendida entre ellos, cargada de significados e implicaciones. Marisol consideró cuidadosamente su respuesta. Creo que ya hemos construido algo valioso, Emiliano. Una familia funcional para nuestros hijos, una empresa con propósito, una relación basada en respeto y objetivos compartidos. Lo sé, y estoy profundamente agradecido por ello. Pero a veces me pregunto si podría haber más. Antes de que Marisol pudiera responder, Diego apareció en la puerta del estudio, en pijama y con expresión soñolienta. No puedo dormir. Daniel está roncando. Emiliano rió y extendió los brazos. Ven aquí, campeón. Te contaré una historia hasta que te duermas. Mientras padre e hijo subían las escaleras, Marisol permaneció en el estudio, reflexionando sobre la conversación interrumpida. ¿Podría haber más entre ellos? ¿Querría ella arriesgarse a intentarlo? El tiempo lo diría. Al día siguiente, la familia celebró el aniversario de su reunión con un día de campo en Chapultepec. Los niños correteaban por el parque, Neutrón perseguía ardillas, y los adultos disfrutaban de la rara sensación de no tener pendientes urgentes ni decisiones cruciales que tomar. «Miren lo que encontramos», gritó Daniel, corriendo hacia ellos con Diego siguiéndolo de cerca. En sus manos traían un periódico abandonado en una banca. Emiliano lo tomó, examinando la primera plana. «Ah, es sobre nosotros. La Fundación Montero Herrera revoluciona el acceso a medicamentos esenciales en Latinoamérica. Léelo, léelo», insistió Diego, siempre orgulloso de ver el apellido familiar en los medios. Mientras Emiliano leía el artículo, que destacaba los logros del último año y el modelo innovador que habían implementado, Marisol observaba los rostros atentos de sus hijos. Estos niños, nacidos en la adversidad, criados inicialmente en la ausencia, ahora florecían en una familia poco convencional pero profundamente amorosa. «¿Qué piensas?», preguntó Emiliano cuando terminó de leer, notando su mirada reflexiva. «Pienso que hemos recorrido un largo camino», respondió ella sonriendo, «y que el viaje apenas comienza». Más tarde, cuando los niños jugaban en la distancia bajo la atenta supervisión de Neutrón, Emiliano tomó la mano de Marisol. El gesto, sencillo pero significativo, no pedía ni prometía nada específico, solo reconocía una verdad fundamental, que estaban juntos en esto, en esta familia reconfigurada, en esta empresa compartida, en esta segunda oportunidad que la vida les había concedido. «¿Sabes qué me dijo Daniel ayer?», comentó Emiliano observando a sus hijos jugar. «Me preguntó si algún día tendríamos todos el mismo apellido y viviríamos en la misma casa todo el tiempo. ¿Y qué le respondiste? Que las familias vienen en muchas formas y tamaños, que lo importante no es el apellido ni la casa, sino saber que siempre estaremos ahí para ellos, juntos o separados». Marisol asintió, apretando ligeramente la mano de Emiliano. Una respuesta sabia. «Pero también le dije», continuó él mirándola directamente, «que a veces, cuando las personas resuelven sus diferencias y sanan sus heridas, pueden descubrir que el amor nunca desapareció realmente. Solo cambió de forma, esperando el momento adecuado para renacer». Sus miradas se encontraron comunicando sin palabras lo que aún era demasiado frágil para expresar en voz alta. No era una promesa de reconciliación inmediata, ni la expectativa de un final perfectamente feliz. Era algo más realista y, por lo tanto, más valioso. La posibilidad de un nuevo comienzo construido sobre cimientos más fuertes que antes. Los gemelos regresaron corriendo,
interrumpiendo el momento con peticiones de helado y preguntas sobre cuándo podrían llevar a Neutrón a conocer la playa en Yucatán. La conversación derivó hacia planes de vacaciones y proyectos escolares, el tejido cotidiano que ahora entrelazaba sus vidas. Mientras el sol comenzaba a descender sobre el parque Chapultepec, bañando a la familia en una luz dorada, Marisol pensó en el largo y tortuoso camino que la había llevado hasta este momento, de la joven estudiante enamorada a la madre soltera desesperada, de la científica luchadora a la empresaria respetada. Cada versión de sí misma había contribuido a crear la mujer que era ahora, completa, resiliente, capaz de perdonar sin olvidar. Y al observar a Emiliano jugando con sus hijos, tan diferente del hombre orgulloso y herido que la había expulsado de su vida 7 años atrás, supo que él también había completado su propio viaje de transformación. El futuro, con todas sus posibilidades, se extendía ante ellos como un lienzo en blanco. No importaba si eventualmente reconstruían su relación romántica o permanecían como copadres y socios. Lo verdaderamente valioso ya lo habían conseguido: la verdad, la justicia y el bienestar de sus hijos. Mientras la familia Montero Herrera recogía sus pertenencias para regresar a casa, el periódico quedó olvidado en la manta de picnic, su titular capturando perfectamente no solo su éxito empresarial, sino la esencia de su historia personal. De la adversidad a la innovación, cómo una familia transformó la crisis en oportunidad. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Marisol y Emiliano los haya conmovido profundamente. El viaje emocional que acaban de presenciar, desde la traición hasta la redención, nos recuerda que la verdad siempre encuentra su camino, por más obstáculos que enfrente. Para seguir disfrutando de historias igualmente cautivadoras sobre segundas oportunidades y amores que superan las adversidades, hemos preparado una colección especial que pueden encontrar haciendo clic en el icono que aparece a su izquierda. Si esta narrativa tocó su corazón, no olviden suscribirse a nuestro canal y dar me gusta al video. Cada día traemos nuevas historias que exploran la complejidad de las relaciones humanas, con personajes que, como Marisol y Emiliano, nos enseñan sobre perdón, crecimiento y la posibilidad de reconstruir incluso desde las cenizas. ¿Qué harían ustedes en el lugar de Marisol? ¿Darían una segunda oportunidad al amor o se contentarían con la relación de copaternidad que han establecido? Cuéntenos en los comentarios y compartan esta historia con aquellos que necesitan recordar que después de la tormenta siempre llega la calma. Los esperamos mañana con otra historia que les robará el aliento desde el primer minuto.